yo estaba haciendo una reflexión justo cuando estaba aquí sentado disfrutando del tiempo de la alabanza y decía, pensando justamente en el tema que quiero compartir con ustedes, que le puse por título, La vida cristiana en una palabra. En una palabra, y ahorita los quiero invitar a que participen conmigo con algunas serie de preguntas que quiero que nos planteemos. Pero yo estaba meditando ahí en la vida cristiana. No sé si usted ha pensado en esto, ha reflexionado, ha meditado en el tipo de vida que usted lleva, en el tipo de vida que llevamos. Y como yo estaba disfrutando mucho el tiempo de la alabanza, bueno, me puse a danzar, recordé porque además esta canción creo que es del Congreso, ¿no? Del primero, o sea, me acordé del primer Congreso Desafío Juvenil y hasta me puse a danzar aquí enfrente, pero me puse justamente a pensar en todo este tiempo que ha pasado en los últimos 4 años, 5 años, y luego me fui más atrás a todos mis 30 y tantos años de cristiano que tengo, 33 años de que entregué mi vida a Cristo, y dije, definitivamente no cambio la vida que he decidido llevar. Y digo decidido en el sentido de que tomé una decisión de entregarle mi vida a Cristo y Él la transformó. O sea, Él la cambió, y es por su gracia, y es por su misericordia, por su amor, su paciencia que ha tenido conmigo. Pero un día yo decidí, un día yo tomé esa decisión, un día escuché la palabra, y ese día el Espíritu Santo de Dios hizo algo en mi corazón que se encendió la chispa de la fe. Porque yo ya había escuchado la palabra antes, pero no había tenido ningún interés en la vida cristiana. Seguramente a usted también le pasó que después de muchos intentos de algún familiar suyo de compartirle la palabra, de compartirle lo que es la vida en Cristo, de la necesidad que tenemos como seres humanos de salvación y presentarnos el plan, pero quizás muchas veces lo rechazó. Pero un día, Dios mismo, por su gracia, por su misericordia, puso esa chispa que hizo la diferencia y que usted creyó. Usted creyó, y al creer empezó su fe a crecer. Y conforme va nuestra fe creciendo y Dios nos empieza a ir transformando, moldeándonos, empezamos a vivir en una vida diferente, en una vida cristiana. No sé cuánto tiempo tenga usted de ser cristiano, pero le voy a pedir que déjame pongo mi cronómetro porque luego me extiendo, hay veces que soy de carrera larga, hermano, entonces, pero no sé si usted tuviera la posibilidad de reflexionar ahorita un minuto, y si usted pudiera definir la vida cristiana, su vida cristiana, en una palabra, ¿cuál sería? ¿Qué palabra elegiría usted para decir, esta es mi vida cristiana ahora? Ahora es lo que yo vivo. Piense, ¿qué sería una palabra? ¿Me la quiere decir? Fe, gozo, misericordia, plenitud, paz. Bien, creo que nadie dijo la palabra que yo pensé, pero esperanza, lucha, bueno, ya se acerca. Esta última palabra se acerca a la palabra que yo pensé, no es exactamente, pero ahorita que yo los empiece a guiar hacia el tema, el cual quiero compartir con usted. Mire, no tengo ninguna duda de que esas palabras que usted ha dicho, como fe, como esperanza, como defina su vida cristiana. Pero cuando yo también pensé en esas palabras para definir mi vida cristiana, veía que en realidad lo que estaba tratando de definir era Dios. Por ejemplo, cuando dije amor, o sea,
Creo que mi vida está bastante alejada de ser el amor que Dios pretende que yo dé a los seres humanos. Entonces, por eso dije, no, amor es Dios. Se me vino la palabra salvación también. Salvación, pues la salvación es Dios, o sea, es Cristo. Se me vino la palabra fe, por supuesto. Y cuando yo dije, bueno, la fe no es que yo la haya producido en sí automáticamente y dije, voy a creer ahora, sino que después me venía a mi mente, a mi corazón, que había sido Dios mismo que había puesto ese pequeño granito de fe, porque yo antes lo había rechazado. Entonces dije, bueno, fe realmente se lo debo a Dios. Y me venía la siguiente palabra para definir mi vida cristiana, y creo que le va a poder guiar también a usted, o se va a identificar con la palabra perseverancia. Perseverancia. Y de eso quiero compartirle el día de hoy. De la perseverancia como un sello de la vida cristiana. Como algo que debe de existir en todo cristiano. Porque en cada situación de nuestra vida, en cualquiera que vivamos, en algún momento se nos va a exigir, la vida nos va a exigir perseverancia. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero mire, la definición que los diccionarios dan a la palabra perseverancia, y usé uno muy común que es el diccionario Oxford, define perseverancia como firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, en la manera de ser o en la manera en la que nos conducimos. Y ahí ya aparecieron algunas palabras que nos empiezan a exigir, porque la palabra perseverancia realmente el cristiano le exige firmeza, constancia. Entonces, son sinónimos, y hay muchos otros sinónimos de la palabra perseverancia, de la misma manera como tenacidad, como constancia, empeño, firmeza, insistencia, tesón, ahínco, paciencia, sufrimiento. Fíjese cómo el diccionario pone como sinónimo de la palabra perseverancia una palabra que nadie de nosotros queremos: sufrimiento. ¿Cómo es que la palabra sufrimiento viene a ser un sinónimo de perseverancia? Nos vamos a dar cuenta en la medida que vaya avanzando en el mensaje que definitivamente sí es un sinónimo de perseverancia: sufrimiento, tenacidad y voluntad. Y aquellos antónimos, es decir, lo contrario, para ver también si de alguna forma nos podemos estar identificando o con un lado de la palabra o con el otro lado, que es lo contrario a perseverancia. Inconstancia, dejadez. Esa palabra me pareció bastante raro que apareciera en el diccionario Oxford, porque era una palabra que mi mamá le escuchaba mucho, que decía, ay, no seas dejado, métete a bañar, me decía cuando era niño, ¿no? O sea, como dejado es como que, no me importa nada. Desidia, también mi mamá usaba mucho la palabra desidia. Incumplido, indeciso, despreocupado, negligente e indiferente. Lo contrario a la palabra perseverancia. Bueno, en realidad la perseverancia es una virtud que todo ser humano deberíamos de desarrollar. O sea, no es algo exclusivo para los cristianos. En realidad todos los seres humanos, de alguna forma u otra, debemos de desarrollar esta virtud, porque lo es una virtud. Pero en el caso de los cristianos, digamos que es fundamental para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para mantenernos en la carrera. O sea, sin perseverancia vamos a ser cristianos derrotados, cristianos que, si bien es cierto, en la vida cristiana hay lucha, hay sufrimiento, pero no debería de ser siempre. O sea, debe de haber tiempo de lucha, pero tiempo de victoria. ¿Sí o no? O sea, sí, tiempo de lucha, que cuando
ponemos a trabajar la perseverancia, justamente es por eso que viene la victoria. Por supuesto que en la vida cristiana hay sufrimiento, pero justo cuando ponemos en práctica la perseverancia, es que entonces viene después el gozo, ¿sí o no? Entonces, no es que debamos de permanecer en esas situaciones de derrota, de tristeza, ejemplo. Pero de esta perseverancia depende nuestro crecimiento espiritual. Depende algo muy importante, nuestra relación con Dios. Yo no me puedo imaginar un cristiano que tiene una relación con Dios eventual, fría. O sea, no debería de ser un cristiano, ¿sí o no? O sea, un cristiano, los cristianos debemos de vivir en permanente comunión con Dios, en una permanente relación con Dios. Debemos de ir caminando en toda nuestra vida de la mano de Dios. Como un niño va acompañado de su padre, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, sin perseverancia, lo primero que vamos a ver en nuestra vida es que no tenemos un crecimiento espiritual, que no hemos ido al siguiente nivel. Sin perseverancia nos vamos a dar cuenta que vivimos una vida cristiana sin una relación con Dios. Y entonces es cuando entramos en algo que simplemente es religiosidad. Una religiosidad. Antes yo tenía una religión. Mi mamá me llevaba de vez en cuando a la iglesia, cumplía con lo que había que hacer adentro del templo y cuando salía me olvidaba completamente de lo que me habían dicho, aunque el mensaje hubiera estado muy bonito. Yo vivía una religiosidad, seguramente muchos de ustedes lo vivían exactamente igual, pero el cristianismo no es una religiosidad. Muchas veces hemos escuchado ya que el cristianismo es una relación constante con Dios. Entonces, ¿se ha puesto a pensar usted, tanto en lo secular como en lo espiritual, cuántas veces se ha propuesto hacer cosas, iniciar algún proyecto, algo, y se ha quedado ahí? ¿Se ha quedado simplemente en plan? Es más, yo siempre les digo al equipo que trabaja con nosotros ahí en el ministerio, oigan, el primer paso que debemos de hacer una vez que queremos llevar a cabo un proyecto, sí, planearlo, pero pongámoslo en papel. Pongámoslo en papel, hagamos los siguientes pasos, digamos cuál es el objetivo, qué sigue, quién es el responsable, cuándo debe de hacerse, en qué momento, qué recursos necesitamos, en qué tiempo se debe de llegar. O sea, está bonito todo eso en el papel y lo hacemos muchas veces. Y ahí se queda, hay veces. Porque lo más importante de todo este plan, ¿cuál es? La ejecución, llevarlo a cabo. Eso es en lo secular. Pero ¿cuántas veces en lo espiritual hemos estado escuchando un mensaje muy bonito, tremendo, terminamos el mensaje, Dios nos está hablando ahí en donde estamos sentados y salimos convencidos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida espiritual? Necesitamos cambiar algo, de alguna forma, tengo que ser más espiritual, tengo que leer más la palabra de Dios, tengo que orar más, tengo que participar en la congregación y estoy seguro que en muchas ocasiones, ahí donde está usted sentado, ahí Dios le ha hablado y usted ha aceptado el reto. Pero ¿qué pasa después? Nos vamos y se nos escapa ese deseo, esa buena intención, como agua entre las manos. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces quedó en puras muy buenas intenciones, muy buenos deseos. ¿Y qué fue lo que faltó entonces? Perseverar. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, un 31 de diciembre, nos hemos puesto de propósito, ya vi que algunos se rieron, de bajar de peso. Ay, bueno, todos los kilos que subí en diciembre, voy a tener una vida más saludable, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio. ¿Cuántas veces? A ver, dígame. Muchas veces lo hemos hecho.
¿Alguna vez ha pensado usted, tengo que sacar todos los tiliches que tengo en el garage? Si usted sí es como yo, que tiene tiliches, ahí vamos guardando, es que sí sirve, algún día nos va a servir, ¿sí o no? Y es que me costó, y es que este pantalón me gustaba mucho, pero ya no entras. O sea, ya no entras en el pantalón, ya regálaselo a tu prima que es talla 5. Sí, o sea, ya tú eres 9, por favor. No, pero un día me va a quedar. La máquina de cortar el pasto vieja que está ahí en el garage, que dice, ahora sí voy a limpiarlo. Hasta problema con la esposa ha sido por no limpiar el garage, ¿sí o no? Propósito. Esta semana sí voy a llevar a arreglar el carro ese del ruido que se le oye. Y ahí sí, y andamos y el ruido se le oye. Y mi mujer me dice, oye, ¿ya le checaste esa llanta? Mira, está bajita. Sí, al rato la llevo a checar. Y mira, ya viste la llanta pero nomás le falta aire, no tiene nada. Y a la otra semana, ya la voy a llevar. Y a la siguiente, no, ya no lo lleves, ya está en el piso, me dijo. No me ha pasado una vez, muchas veces. ¿Qué es eso? Desidia. No perseverar en lo que uno tiene que hacer. Entonces, de nada nos sirve empezar con mucho afán algo que queremos lograr si no tenemos perseverancia. Si no nos mantenemos firmes en que eso queremos hacerlo. La mitad de los planes de nuestra vida se van a quedar ahí. No vamos a llegar a cabo nada. Ahora, cuando analizamos muy bien la razón por la cual no lo hicimos, la gran mayoría de las veces buscamos alguna razón por la cual no lo pudimos lograr. Y por lo regular es fuera de nosotros. Por lo regular no somos nosotros los culpables. Por lo regular es alguien más o una situación diferente o algo que pasó en el camino y entonces yo no soy responsable de eso. Entonces yo, pues no es por mí, Señor, tú sabes, pero llego tan cansado del trabajo que orar, pues lo que quiero es dormir. Pero mejor voy a cambiar de horario y va a ser en la mañana. Pero si en la mañana me levanto 5 minutos antes de la hora que me tengo que ir, ¿en qué momento? Y entonces empezamos a buscar una serie de pretextos, una serie de razones por las cuales no logramos y evitamos responsabilizarnos. Le sacamos la vuelta. No queremos reconocer que tenemos falta de perseverancia, que necesitamos responsabilizarnos. El primer paso para lograr aquello que queremos una vez que no lo hemos logrado es reconocer. Algo hay en mí, no en nadie más, no es mi esposa, no es el vecino, no es el tiempo, no es el clima, no es el calor, no es el frío, no es la lluvia, no es nada. Soy yo que estoy fallando en insistir en aquel, ya sea en aquel propósito que Dios tiene para mí o en aquel proyecto que como familia hemos planeado por tanto tiempo y no lo hemos podido hacer, no lo hemos podido lograr. Pero el primer paso tiene que ser reconocerlo. ¿Qué pasa si no lo reconocemos? Garantía de que nunca lo vamos a lograr. Ni eso, ni cualquier otro. Ni cualquier otro. ¿Por qué? Porque no estamos identificando la raíz del problema, sino cualquier otro síntoma o cualquier otra situación que esté alrededor del problema, pero no estamos yendo a la raíz. Y la raíz somos nosotros. En esa intención, cambiarla, llevarla más allá de la intención, sino llevarla a la acción. Entonces, no reconocemos que nos faltó perseverancia y al no hacerlo, tenemos garantía de que va a llegar otro fracaso, de que vamos a hacer otro plan y no lo vamos a llevar a cabo,
de que vamos a poner en nuestro corazón crecer en alguna área de nuestra vida espiritual y nuevamente no lo vamos a lograr. Y entonces ahí es donde vive un cristiano siempre derrotado, siempre viviendo, pensando en que ¿no sería mejor la vida no cristiana? Y es cuando empiezan a venir a la mente del cristiano el no vivir situaciones en donde vive de gozo con Dios, de lograr cosas en la compañía de Dios. Y dice, es que creo que desde que me hice cristiano todo me sale mal. Y entonces ahí está otro culpable. No soy yo, entonces es Dios. Ah, que mira qué chulo. Entonces es Dios. Digo, infinidad de personas creen, no, es que desde que me hice cristiano, no doy una. Oye, Dios, ¿cómo puede ser Dios el culpable? Si lo que Dios nos ofrece es acompañarnos, es fortalecernos, es motivarnos, es llevarnos, enseñarnos. Y entonces buscamos un culpable, buscamos un responsable que está fuera de nosotros, pero está allá, no está en mí. Entonces tenemos que reconocer, nada podemos lograr sin disciplina y perseverancia, en cualquiera, en lo físico, en lo laboral, en lo intelectual, en lo espiritual. Nadie logrará un cuerpo musculoso en un día de gimnasio, aunque vaya todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 y haga un día, no es suficiente. Se requiere ¿qué? Disciplina, constancia, estar ahí. Nadie va a crecer en su negocio si lo atiende 2 veces a la semana. No, pues es que no hay clientes, ¿para qué abro? Pues es que tienes que abrir el negocio, pues si no, ¿cómo van a llegar? ¿En qué momento van a llegar los clientes? Tienes que perseverar, tienes que mantenerte ahí. O sea, eso no funciona así. Nadie puede cultivar su intelecto solo leyendo un libro, allá de vez en cuando, al año. Nadie puede crecer espiritualmente si no se esfuerza en leer constantemente la palabra de Dios. Nadie puede crecer espiritualmente si no nos esforzamos en tener una relación con Dios, en oración. O sea, no es posible crecer. Eso se requiere, eso es un requisito. Entonces, venir un día a la iglesia no es suficiente. O sea, es parte de nuestra vida cristiana venir a la iglesia. Pero venir a la iglesia no es nuestra vida cristiana. De hecho, nuestra vida cristiana es fuera de la iglesia, fuera de estas 4 paredes. Venimos a estas 4 paredes a estar juntos en comunidad, como iglesia, como hermanos, ¿sí? ¿Está de acuerdo? A gozarnos. Tuvimos un tiempo maravilloso en medio de la presencia de Dios, en la alabanza, en la adoración. Es parte de nuestra vida de comunidad como cristianos. Venir, escuchar la palabra de Dios, pero créame, escuchar solamente la palabra de Dios no es suficiente. Necesitamos leer la palabra, estudiarla, cuestionarnos sobre la palabra en el sentido de que lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, lo estoy viviendo o no lo vivo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos estemos creciendo justamente en perseverar. Ahora, ¿por qué no perseveramos? No perseveramos porque nos cansamos rápido, nos desanimamos rápido. El mundo nos ha obligado o nos ha enseñado, mejor dicho, a todo fácil, todo rápido, todo al instante, todo en este momento. Y si no tenemos todo en este momento, si no es todo al instante, si no es todo rápido, si no está todo a una llamada, no sirvió el servicio. No sirvió lo que estaba. Entonces queremos todo rápido. No es así. Vamos a aprender en la palabra de Dios cómo necesitamos tener paciencia, porque la perseverancia justamente es una virtud que debemos de cultivar en la paciencia. La perseverancia dijimos que implica esfuerzo, constancia, insistencia, ánimo, pero en el caso de los cristianos, además de todos estos esfuerzo, constancia, insistencia, requiere de oración, de esperanza,
y de fe. Porque de lo contrario sería solo en nuestras propias fuerzas, sería solo en nuestro talento, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, que por cierto Dios nos la dio a todos y cada uno de nosotros hemos administrado y hemos vivido con ese talento de acuerdo a como cada quien ha querido. Muchos lo han desarrollado y ya lo han potencializado, pero muchísimo, y algunos otros está dormido todavía y ha estado dormido siempre. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. Nos has dado habilidades, nos ha dado dones para desarrollarlos, pero muchos los tienen dormidos, muchos están ahí, nunca los han puesto. Jesús lo resume de la siguiente manera, lo de perseverancia, y empieza ahí hablando en el tema espiritual. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, vean lo que Jesús les dijo a los judíos. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Vean cómo está hablándole a aquellos que creyeron en Él. Los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que demanda Jesús de aquellos que creemos en Él? Mantenernos. Si se mantienen, dice, ¿en qué? En sus enseñanzas, en sus preceptos, en sus estatutos, en lo que Él nos ha enseñado. Y entonces ahí está Jesús diciéndole, tienes que perseverar. No es con que vengas un día y me escuches un sermón aquí. Muchos escucharon a Jesús y no perseveraron, se alejaron. Pero tenemos a los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos sí, que la pasaron muchas veces difícil. Y el Señor reprendió a varios de ellos muchas veces. Y ninguno se fue triste, ¿no? El Señor me regañó. Imagínense cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Bueno, hay algunos hermanos que no aguantan ni que el hermano le diga, hermano, no, ahí no se puede sentar, tiene que sentarse acá. No, ya me voy de esta iglesia porque les falta amor. Hermano, pues es un tema de orden. O sea, ahí acomodamos, no sé, a las personas que vienen en sillas de ruedas, por decir algo. Pero es que yo me quiero sentar ahí. O sea, pues no aguanta nada. O sea, persevere, hermano, persevere. Aquí estamos trabajando en perfeccionar nuestro carácter. No todos somos así tan sensibles. Hay unos que son más sensibles que otros, ¿no? Hay que perseverar, no se desanime. Ahora, también el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 6, en la carta a los Gálatas, versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Siempre hay que hacer el bien. En todo momento hay que hacer el bien. A todos hay que hacer el bien a todos. O sea, ¿se fija? Cómo el apóstol Pablo ahora le dice, perseveren en hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, ¿qué? Si no nos damos por vencidos. Pero nos damos por vencidos muy rápido. No se dé por vencido, hermano. Si está esperando un milagro de Dios, si está esperando llegar al siguiente nivel en su crecimiento espiritual y no ha llegado, persevere, esfuércese, acérquese con un hermano, con el pastor, con el líder. Y oye, estoy batallando en este tema, pero quiero crecer, pero quiero ir al siguiente nivel. Pero persevere, no se dé por vencido. Ahora, si pensamos un poco en las otras palabras que dijeron cuando les dije, a ver, definan con una palabra la vida cristiana, y escuché 4 de ellas porque no podemos profundizar en todas, pero dijeron santidad, fe, amor, perdón. Yo seleccioné estas 4 palabras como para profundizar. ¿Cómo en estas 4 palabras, sin perseverancia, no hay perdón, no hay santidad, no hay fe,
no hay amor. Entonces, si hablamos del perdón, tenemos que reconocer que estamos en una carretera de dos vías, en el perdón. Hablemos del perdón. No es el tema desarrollar todo lo de perdón, porque lo del perdón es bastante amplio, pero démosle una pasada a esta palabra que es perdón. Hermanos, el perdón es el corazón del evangelio. Nos perdonó el Señor. Y si no tenemos presente que el perdón debe de vivir constantemente en nuestro corazón, en nuestra vida, pues no sé si somos, de qué tipo de cristianos somos. El perdón es una carretera de dos vías. En algún momento vamos y en el otro venimos. En algún momento voy a necesitar perdón yo. Y en algún otro momento voy a necesitar perdonar a mi hermano yo. ¿Sí o no? ¿Qué dice el Padre, la oración del Padre nuestro? Perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Hermano, esa oración nos estamos poniendo la soga al cuello nosotros, porque la oración misma dice: Señor, perdona mis pecados porque yo perdono a los demás. Pregunta, ¿verdaderamente perdonamos a los demás? ¿Estamos dispuestos a perdonar a los demás? Porque cuando nosotros necesitamos perdón, bueno, estamos ahí y cuando verdaderamente reconocemos que necesitamos perdón y digo, hermano, perdóname, y proclamamos el perdón de Dios cuando pecamos, ¿no? Tan solo un ejemplo. Hay veces que nos cuesta trabajo pedirle perdón a un hermano. Pero cuando reconocemos que pecamos, no nos puede costar trabajo pedirle perdón a Dios. Pero cuando pecamos contra un hermano, pues necesitamos también pedir perdón. Eso dice la palabra. Y curiosamente Jesús enseña también acerca de la perseverancia en el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta cuánto? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas? Lucas 17. 70 veces 7 fue la respuesta del Señor. Pensando en que, saber si se cansan de multiplicar, 70 por 7 y por... Pero mire, en Lucas 17, 3 al 5 dice, voy a leer la nueva versión internacional, dice: así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, o sea, este es otro pasaje, no es el de las 70 veces 7, pero dice, si aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, realmente la estaban viendo complicada, porque no siempre estamos dispuestos a perdonar. Es la verdad. Porque nos sentimos tan mal cuando nos ofende a alguien que se queda ahí guardado en el corazón. Pero si no aprendemos a perdonar, tenemos un problema con Dios. O sea, es un problema el que tenemos con Dios si no aprendemos a perdonar. Si no aprendo también a pedir perdón, igual tengo un problema con Dios. Si no aprendo a reconocer cuando te ofendo, bueno, primero pues estoy en la luna, entonces si no me doy cuenta que te ofendí, entonces estoy completamente perdido. Pero si aún dándome cuenta que te ofendí, no soy capaz de pedir perdón, tengo un grave problema. Porque la vida cristiana consiste en perdonar una y otra vez. Y en la vida cristiana consiste en pedir perdón una y otra vez. Porque si de lo contrario, si se sigue acumulando ahí esa falta de perdón y las raíces de amargura que van a empezar a salir en nuestra vida. Oye, hermano, esa no es la vida cristiana. Es la vida cristiana, dijimos que es perseverar. Y este es un tema del cual necesitamos perseverar. Hay muchas personas que de su boca nunca ha salido la palabra perdóname. Y eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso.
porque estamos en un problema con Dios y con el prójimo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La falta de perdón es como si yo me tomara un veneno y esperaría que se muriera el que me ofendió. No funciona así. El veneno actúa en aquel que se lo toma. Y tener falta de perdón en mi vida, me estoy tomando un veneno. Y entonces, quien va a tener las consecuencias, voy a ser yo. Es liberador perdonar. Es liberador que nos perdonen. Bueno, Dios me dio la libertad. ¿Cómo me dio la libertad? Me la dio perdonándome. Y también me da la posibilidad de que sea libre perdonando a los demás. Yo he tomado una decisión en mi vida no hace mucho, hace poco, para no vivir en amargura. Y esa decisión ha sido, voy a hacer siempre un esfuerzo por no sentirme ofendido, por dispensar a aquel que por alguna razón habló mal de mí, decir, pues a lo mejor el hermano tiene este problema. O a lo mejor aquella persona no lo quiso hacer, a lo mejor no era su intención. Y créame, es liberador. Porque si no me ofendo, no tengo nada que perdonar. Porque solo aquel que se ofende es el que necesita perdonar. Y aquel que ofende es el que necesita pedir perdón. Dígame si en esto del perdón no hay que perseverar. Toda la vida. Esa es la vida del cristiano. Perseverar en el perdón es a lo que hemos sido llamados, convocados por parte de Dios para vivir justo en esta tierra, en esta vida. Perdón, el perdón. Ahora, dijeron también la palabra amor. La palabra amor es como el perdón. Porque para que haya perdón, tiene que haber primero amor. ¿Se fija cómo todo está? El amor es una decisión, lo hemos escuchado muchas veces. Jesús, Cristo, decidió tomar mi lugar en la cruz del Calvario por amor a mí. Lo decidió. Él sabía que yo necesitaba su salvación. Jesús sabía que usted necesitaba su salvación y Él tomó una decisión, morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Entonces no es posible separar el perdón de la palabra amor. No hay perdón si no hay amor. Todos hemos escuchado que Dios es amor. Y para Dios no significa ningún problema amar a la humanidad. No es un problema para Él. Pero sí es un problema para nosotros. Entonces necesitamos perseverar en la práctica, perseverar en el conocimiento, perseverar en poner justamente en práctica el amor. Porque qué fácil es amar a los de mi familia, a los que tengo cerca, a los que viven conmigo, a aquellos que ya amo, que ya vivo, que ya comparto, pero aquellos con los que es difícil amar. Bueno, pues ¿qué diremos de que Jesús dijo, amarás a tus enemigos? Dios mío, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Esa es la ley de Jesús. Esa es la ley de Cristo. Ama a tus enemigos, ponle la mejilla, ponle la otra mejilla, ve la otra milla, dale tu capa. Insistencia, perseverar. 1 Corintios capítulo 13. No sé cuántas veces en toda mi vida he leído este capítulo completo del amor, porque es el favorito de todos cuando queremos hablar del amor, ¿sí o no? El amor, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. Bueno, ya ahí ya nos está poniendo un reto. ¿Es paciencia, hermano? ¿Usted tiene paciencia con su esposa? Hermana, ¿tiene paciencia con su esposo? ¿Con su vecino? ¿Con aquel que le molesta constantemente? Porque esa es una forma de demostrar el amor.
No es de que, ay, mi amor, ay, mi vida, ay, eso no es amor, hermana. Hermano, eso no es amor. Eso es un estado en el que se siente muy a gusto y cuando le siente a gusto le dice mi vida. Amor es cuando le tiene paciencia. Es bondadosa. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Ándale aquí con la rudeza. Cuando ya somos muy confianzudos con nuestra pareja, pues luego de repente ya empieza a haber cierta frialdad o cierta rudeza. Hermano, no puede haber rudeza entre nosotros. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Veníamos de la palabra de perdón. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién puede eso? De entrada, así naturalito, no podemos con eso. ¿Hay alguien que pueda con todo eso? Levante su mano, si hay alguien que pueda. Pero entonces, si no podemos, si es algo que Dios nos está mandando, nos está indicando, esta es la razón por la cual tenemos que perseverar en eso. Por lo cual tenemos que insistir e insistir hasta que cada uno de estos atributos seamos nosotros capaces. A lo mejor va a pasar toda nuestra vida y nos van a faltar algunos, pero uno deberíamos de poder lograr. La paciencia, la bondad, dejar la envidia, dejar el orgullo, no sé, algo tenemos que superarlo. Debería de ser verdaderamente un reto para todos los cristianos, perseverar en vencer eso, en vencer algo de esto. Hermanos, esa es la vida cristiana. Porque cuando no éramos cristianos, ¿esto qué nos importaba? ¿A usted le importaba algo de esto? No, cuando no éramos cristianos, el orgullo, la vanidad y todo lo que estaba a nuestro alcance, lo teníamos. Entonces, muchos cristianos constantemente se preguntan, pero ¿cómo podré vivir esta parte del amor? Pues hay algo que en cada cristiano debe existir, y por ahí dijeron la palabra fe también. La fe. ¿Qué es lo que pasa cuando nos falta la fe? ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay desánimo? ¿Está de acuerdo? Deja uno de insistir. ¿Alguno de ustedes ha pensado en alguna ocasión? No, yo creo que Dios no me escucha. Porque la situación no se resuelve. Y insistimos. Y entonces la fe empieza como a menguar. ¿Cómo podríamos vivir en fe? Porque la Biblia nos manda a todos los cristianos que vivimos por fe, ¿sí o no? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Dios mío, o sea, pues, cuando se lo dicen a alguien que no conoce del cristianismo, el justo por la fe vivirá, dice, ¿y eso qué? ¿Cómo puede ser? ¿Con qué se come? ¿Cómo? Pero los que somos cristianos, entendemos perfectamente que cada paso que damos tiene que ser confiado en que Dios tiene el control absoluto de todo. Me vaya bien o no, lo logre o no, en todo momento Dios tiene el control. Dios nunca ha perdido el control de su vida, hermano, nunca. Aunque usted crea, aunque usted piense, aunque esté en medio de la tribulación, del problema, Dios no ha perdido el control de su vida. Él lo tiene. El problema no es que Dios pierda el control de su vida. Es que tenemos que trabajar en algo en lo que hay que perseverar para salir de la situación en la que estamos. Necesitamos entrenar nuestros sentidos físicos para identificar la mano de Dios en todo lo que a nosotros nos pasa. Eso es vivir en fe. Ver a Dios en cada una de las acciones que hagamos, en cada uno de los momentos que vivimos, en cada una de las cosas que nos pasan. En todo está Dios. Pero como estamos distraídos, no somos capaces de ver que ahí está Dios.
Pero cuando, de verdad hermano, cuando nosotros desarrollamos esos sentidos físicos, porque primero son los para ver, oye, sí, efectivamente, mira, de la que Dios me libró. Mira, pues, no puede ser otra cosa más que la mano de Dios porque pasó tal o cual cosa. Cuando somos capaces de ver que ahí está Dios, nuestra fe se empieza a fortalecer. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. ¿Sí o no? Y la hemos repetido muchas veces, pero como solamente lo repetimos como un versículo que hay que aprendernos de memoria, eso pues no funciona así. Lo que funciona para que la fe vaya creciendo es justamente que mis ojos vean a Dios en cada una de las cosas que yo hago. Cuando esto pasa, entonces mis sentidos espirituales se desarrollan, crece mi fe. La Biblia nos enseña, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos un problema. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no ponemos en práctica nuestra fe todos los días para perseverar en ella, híjole, tenemos un grave problema, porque entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de agradar a Dios? Y Dios se agrada de que vivamos en fe. Le dijo a Satanás, toma en cuenta a mi hijo Job. Mira, él sí que es justo. Qué confianza, fíjense entre comillas, tenía Dios en Job. Estaba agradado de él, de cómo vivía, de cómo lo reconocía, de cómo, Señor, yo quisiera que cuando esté en la prueba, tener la misma fe que tuvo Job, que perseveró, y aunque lo atacaban y se levantaba otra vez, y quería su fe caérsele y se volvía a levantar, pero al final, Job dijo, antes de oídas te conocí, antes sabía de ti y confiaba en ti por lo que yo escuchaba de ti, pero ahora, ¿qué dijo Job? Pero ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Ya no te conozco solamente por lo que me ha dicho el pastor en la iglesia, ya no te conozco solamente por lo que he leído, por lo que he escuchado. Ahora te conozco porque mis ojos te ven. Bueno, cuando yo leía eso en Job, decía, Señor, yo quiero verte en cada una de las cosas, en cada una de las situaciones. Abre mis ojos físicos porque quiero verlo. Y verlo no es que vea a Dios ahí, sino que veo su mano actuando en cada una de las cosas. Todo se lo debo a Dios. Todo es de Dios. Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa ¿a quiénes? A quienes lo buscan. Hebreos 10:35, un poquito más atrás dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ¿qué? Ha prometido. Esa es lo que nos pide Dios para perseverar en la fe. Para cerrar con esto de la fe, ¿hasta cuándo vamos a permanecer en esa perseverancia en la fe? Bueno, el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo cuando el apóstol estaba ya en la última etapa de su vida. Todavía le mandaba cartas a Timoteo dándole instrucciones, pero él sabía que ya estaba en los últimos días de su vida. Lo sabía el apóstol Pablo. Y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, le dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, o sea, ya estaba a punto de morir. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y luego dice Pablo lo siguiente, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos cuando nosotros perseveramos en la fe? Sí, muchas recompensas en esta tierra. Sí, la recompensa de ver la mano de Dios actuando en nuestra vida, a nuestro alrededor, a nuestro favor, sacándonos de situaciones, sacándonos de problemas. Pero la más grande beneficio que vamos a obtener es la corona que nos dará cuando estemos con Él. Y eso, hermanos, es simplemente por mantenernos en la fe. Porque el Señor Jesús también nos dijo que solo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Sabiendo de antemano que muchos se iban a desanimar, sabiendo de antemano que muchos iban a apostatar de la fe, porque Él lo sabía. Acuérdense que Él es Dios, Él sabía absolutamente todo. Entonces, por eso su insistencia en que tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos, tenemos que seguir adelante. Fe, amor, perdón. Hay una palabra que muy poco se enseña en las iglesias por lo que causa en la congregación, santidad. Santidad. Porque pareciera que santidad, bueno, no pareciera, santidad es completamente contrario al mundo. Y el mundo nos gusta, ¿sí o no? Porque en el mundo vivimos y muchas cosas del mundo las vivimos todavía. Entonces, cada que desde el púlpito se habla de santidad es hablar completamente en contra de muchas cosas que luego todavía practicamos en nuestra vida cristiana. Y entonces cuando tenemos que hablar de perseverar en santidad, pues el pastor muchas veces se la piensa porque sabe que va a incomodar a muchos. Pero como yo no soy el pastor de esta iglesia, así que aquí le voy a dejar a David. Pero es algo que no ignoramos, o sea, es algo que sabemos y que insistimos como congregación, que la santidad tiene que ser un tema en el cual debemos de perseverar. Y es algo que debemos de enseñar, es algo que debemos de insistir. Es más, algo que debemos de cuidar, de reprender cuando sea necesario. Pero eso no es fácil, porque no es fácil para el pastor y tampoco le gusta a la congregación. Pero es algo que se tiene que hacer, es algo que tenemos que insistir. La santidad no solo es una posibilidad para el cristiano, es un requisito. Repito, no es una posibilidad, es un requisito. Porque mire lo que dice Hebreos 12. Sin santidad nadie verá al Señor. Señor, yo quiero verte. Y me falta tanto, pero justamente porque me falta tanto, tengo que perseverar. Ahora, muchos confunden lo que es santidad, o desconocen lo que realmente es la santidad. Entonces, ¿cómo persevero en la santidad? ¿Cómo puede ser posible hacer eso, llegar a perseverar en la santidad? Mire, si bien Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor, bueno, la diferencia entre Dios y nosotros es que Él, porque hay otro versículo más adelante que dice, sean santos porque yo soy santo, en 1 Pedro. A ver, ¿necesito ser santos en la calidad de santidad de Dios? Pregunta, ¿necesito ser santo en la calidad de santidad de Dios? Veo unas acá que dicen que sí y otras acá que dicen que no. Es pregunta de examen. La diferencia es que la santidad de Dios está en su naturaleza. O sea, Él es santo. Nunca ha habido ni habrá pecado.
no habrá mancha en él. Y nosotros, por ser humanos, ya nacemos manchados, ya nacemos en pecado. Es por eso que hay que procurar la santidad, es decir, hay que buscar la santidad. Dios no necesita procurar la santidad, Él es santo, 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 decían los ángeles en aquella visión, porque Él es santo, simplemente declara, pero Él es naturalmente santo. Nosotros solamente llegaremos a ser santos cuando estamos con Cristo. Y crecemos en la santidad a medida que maduramos espiritualmente. La búsqueda de la santidad no termina cuando venimos a Cristo, empieza cuando venimos a Cristo. Cuando llegamos a conocer a Cristo, ahí empieza nuestro proceso de santificación. ¿Y cuándo se va a cumplir la total santificación nuestra? Tenemos que seguir avanzando, insistiendo hasta aquel día cuando tengamos que encontrarnos con nuestro Salvador y Él, fíjense, y Él consuma nuestra santificación, nuestro proceso. Pero nosotros tenemos que insistir, tenemos que buscar la santidad. Santidad no es estar libre de pecado, porque entonces nunca llegaríamos a hacerlo. Santidad es que aceptemos nuestra responsabilidad del pecado, que busquemos alejarnos del pecado, que odiemos el pecado, que lo rechacemos, porque santidad, ser santo es ser apartado. Estar aparte ¿para quién? Para Dios. Por eso yo no, por eso la enseñanza, por eso cuando Pablo enseña que no nos hagamos a la corriente de este mundo, porque si vamos en la corriente de este mundo, nada de santidad tenemos, porque no estamos apartados para Dios, sino que estamos envueltos en el mundo. Estamos envueltos en todo el pecado y en todo lo que hay, cuando nosotros debemos estar apartados. La santidad es estar dispuesto a ser apartado para Dios en todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. En todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Y como naturalmente no somos capaces de hacer todo eso, es que necesitamos perseverar, es buscar, mostrarle a Dios constantemente que estamos dispuestos a apartarnos para Él. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Y aquí empieza a ponernos el reto para la perseverancia. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Es un requisito, es una necesidad. Y si no somos conscientes de que tenemos que perseverar, vamos a ir por el mundo pensando que somos cristianos, pero viviendo como el mundo vive, y tan solo por esa razón ya no somos cristianos. ¿Por qué? Porque vivimos como el mundo vive. Sin santidad, nadie verá al Señor. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto,
como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino que a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Hemos visto aquí que esas otras palabras que definimos como vida cristiana, en realidad todas se resumen o todas van a dar al concepto de perseverar, de la perseverancia, de insistir, de mantenernos firmes. Para terminar, ahora quiero hacerles otra pregunta. Hace un momento les dije, a ver, defina con una palabra, ¿cómo podría definir su vida cristiana? Y dijimos, bueno, si alguien le preguntara a alguien que no es cristiano y que tiene curiosidad por conocer la vida cristiana, por conocer en qué consiste la vida cristiana, porque lo ha visto a usted en su trabajo, en su negocio, en su colonia, en donde viva, que vive de una forma diferente, pero la gente no sabe, la gente solamente nos ve raros, ¿no? Solamente nos ve diferentes, solamente ve que no participamos de tales o cuales cosas, pero hay muchas personas que son moralmente correctas que no son cristianos. O sea, es decir, ser moralmente correcto no es exclusivo del cristianismo. O sea, creo que esto es bastante claro. Pero si le preguntara, ¿en qué consiste la vida cristiana? Así con la posibilidad, no de una sola palabra, sino de dar una explicación de qué consiste la vida cristiana. ¿Qué le diría? ¿Está preparado para esa respuesta? ¿Estamos listos para decir, oye, me queda bastante claro en qué consiste la vida cristiana? No que le dé el plan de salvación, porque con eso inicia, ¿no? Bueno, mira, pues es que todos nacimos y ya con el pecado, pero mira que Dios, es el plan de salvación, lo cual está bastante bien que sepamos darlo. Pero quiero saber de la vida cristiana, ¿cómo es? ¿En qué consiste la vida cristiana? Y eso, ¿qué le podríamos responder? O sea, ¿qué significa la vida cristiana? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Qué diferencia hay en la vida de un cristiano y alguien que no es cristiano? Porque si no somos capaces de mostrar la diferencia, pues menudo problema tenemos, porque no somos capaces de mostrar una vida diferente. Entonces, ¿para qué me hago cristiano si pues, tú eres igual que yo? Sí, ese luego a veces que es lo que ve. Entonces, yo le daría una respuesta englobada, simple, para que usted vaya y medite y prepare su propia respuesta. Piense en qué respuesta le daría. Y diría, bueno, la vida cristiana, como un resumen, sería vivir una vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la honra y gloria de Dios. Esto es bastante profundo. Obviamente no es, contestamos eso y una persona va a decir, ¿qué es vivir en la presencia de Dios? Pero creo que a la medida que estuvimos desarrollando todo el mensaje, nos pudimos dar cuenta que todo en lo que estamos perseverando es justamente vivir en la presencia de Dios, acompañados de Dios. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, lo cual significa reconocer que Él tiene el dominio de mi vida, tiene el control de mi vida y todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que es de Él. Y estoy bajo su autoridad y busco y procuro y hacer su voluntad, conocer su voluntad para poderla hacer. Eso es la vida cristiana. Buscar la voluntad de Dios, conocer su voluntad y luego hacerla. ¿Y todo para qué? Para honra y gloria de su nombre. Para que cada uno de mis actos, cada una de mis acciones, cada uno de lo que yo ando haciendo por el mundo, refleje a Cristo. Porque cuando reflejo a Cristo, entonces el Padre es glorificado. Porque estoy proclamando a su Hijo. Y Él vino a obedecer lo que el Padre le ordenó. Le puso como propósito. Entonces, lo resumiría en
vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para honra y gloria de Dios. Y créame, esto le va a dar mucho material para poderle compartir a aquel que le preguntó. Pero bastante. A ver, platícame, ¿qué significa en la presencia de Dios? ¿Qué significa bajo la autoridad de Dios y qué significa para la honra y gloria de Dios? Que esto tendría que ser 3 temas más. ¿Está de acuerdo? Espero haber dejado en su corazón, de verdad, créame, la semilla que muy pronto pueda crecer, que muy pronto pueda dar fruto para caminar justamente perseverando en cada uno de estos temas. Nuestra fe, nuestro amor, el perdón, la paciencia, la santidad, porque sin duda todos los cristianos lo necesitamos. No sobreviviremos como cristianos si no nos mantenemos perseverando y perseverando. Yo quisiera aprovechar el tiempo y que oráramos, porque yo estoy seguro que cada uno en lo individual, algo de lo que hoy compartí aquí con ustedes le llegó. Algo se quedó para usted, se quedó con usted. Y ese algo es justamente lo que Dios tenía preparado para usted esta noche. No para que se lo llevara y lo guarde, no para eso, sino para que se lo lleve, medite, haga su plan. ¿Cómo voy a atacar esto? ¿Cómo voy a abordar esto? ¿De qué forma voy a superar esto que una y otra vez no lo he logrado? Que una y otra vez me he quedado en la intención. ¿Cómo, Señor? Dime, ayúdame. Pero, hermano, tiene que pedir ayuda. No se puede quedar así, fracasando una y otra vez en lograr algo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, sí. Y si Dios le habló, si Dios tocó su corazón hoy, solo usted lo sabe, nadie de nosotros lo sabemos. Dios puso esto en mi corazón, compartir esto con ustedes hoy, pero yo no lo conozco, yo vengo cada 4 años, entonces no lo conozco. Pero lo maravilloso de ser cristiano es que confiamos en que el Espíritu de Dios nos conoce a todos y sabe lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y si verdaderamente reconocemos que vivimos bajo el gobierno de Dios, vamos a reconocer que esta palabra viene de Dios. Viene de Dios justamente para que yo active ese botón que necesito subir, oprima ese botón que necesito oprimir para que mi fe empiece a trabajar, empiece a producir, empiece a crecer y empiece a ir avanzando en cada uno de estos temas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Todo, Señor, está bajo tu control. Tú tienes el control de todo. Nada se sale de tu control. Conoces mi corazón, conoces mi situación, conoces con lo que estoy batallando. Tú mejor que nadie. Aquí estoy. Te lo entrego, Señor. Reconozco que no he avanzado por mi culpa. Es mi responsabilidad. He sido negligente. He sido perezosa. No he insistido. No me he preparado. Pero tú eres bueno. Pero tu misericordia todos los días es nueva. Yo confío, Señor. Yo confío en que tú harás un milagro que mis ojos podrán ver.
A ti la gloria por siempre, Señor.